se enjuicia a los médicos que proveían a los adictos sus dosis de mantenimiento y pues se inicia una política interna de prohibición. Ya en la convención de 1931, entonces se hace una limitación de la fabricación y la regulación de distribución de las drogas. Entonces también acá se crea la Agencia Constrictiva Buró Federal sobre Narcóticos. Y también se realizaron campañas sobre ese nexo entre el consumo de drogas y la criminalidad violenta. Por otra parte, se quería realizar la educación sobre drogas, pero pues no lo permitieron, ya que se decía que esto equivalía a promover más ese consumo. Entonces, la única razón y lo único que ellos aceptaban como válido era prohibir el consumo de las sustancias, ¿no? Como cortar con ese suministro. Y pues ahí ya se empieza a promover ese enfoque prohibicionista en el ámbito internacional, porque inicialmente solamente estaba ahí como en Estados Unidos, ¿no? Entonces ya ellos empiezan a promover en ese ámbito internacional que pues todo el mundo prohíba el consumo de las sustancias, ¿no? En 1961, ya en la Convención Única sobre los Narcóticos, lo que se quiere es evitar esa producción de drogas, ¿no? Pero pues los cultivadores de amapola y de coca, ellos insisten en que no se criminalice la producción, ¿no? Pero pues se insiste bastante en sí criminalizar a todas las personas que produzcan, vendan y consuman narcóticos ilícitos. Ya en 1971, entonces, se declara la guerra contra las drogas. Entonces ya se prohíben las drogas sintéticas y ya se inicia más con esta política del prohibicionismo. Y en 1988 ya hay una regulación de los químicos precursores, lavado de dinero, ya se empieza a criminalizar la posesión de drogas para consumo personal. Doctora, muchas gracias, muy interesante su exposición. Bueno, vemos que hay material suficiente y fechas y políticas que usted ha nombrado para ver si realmente ha disminuido o no el consumo, que si ha habido éxito, ¿verdad? Y como todos nos copiamos globalmente de las políticas internas de Estados Unidos, sería bueno revisar históricamente en Colombia cómo hemos tratado el tema de la prohibición de las drogas, siguiendo y respondiendo a la política emanada desde Estados Unidos. Bueno, entonces ya en el caso de Colombia, más o menos hacia las primeras décadas del siglo XX, entonces en 1920 ya se empieza a controlar el uso de las drogas. Ya solamente se consumen los medicamentos pues que están como derivados del opio y de todas las sustancias ilícitas bajo receta médica, ¿no? Entonces solamente el médico puede formular y solamente se puede vender con la fórmula médica. Hacia 1923 hay una restricción al consumo de alcohol, que también en Estados Unidos estaban luchando, ¿no?, en restringir el alcohol. Entonces acá en Colombia también inician restringiendo este consumo de sustancias fermentadas, ¿no?, más que todo. Ya se restringía de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana entre semana. Y los domingos y días que eran festivos, nacionales o religiosos, estaba prohibido el consumo. Igualmente se prohibió en sitios públicos como fiestas populares, cines, ya se restringía más. Y pues ya se implementó como una enseñanza en las instituciones públicas para prevenir el consumo de licor. Hacia 1938 entonces ya se controla más el comercio de la hoja de coca
y ya esta hoja se vendía igualmente con fórmula médica y en algunas farmacias autorizadas del país. Y ya hacia 1948, pues la bebida de la chicha, que era la que más que todo predominaba, entonces ya empezó a restringirse ese consumo sustancialmente, ¿no? Ya se debían tener algunas condiciones para fabricar estas bebidas fermentadas, no solo la chicha, sino las bebidas fermentadas, y también se empezó a ejercer como una presión de la Iglesia Católica, ¿no? Donde le decían a la Iglesia, bueno, diga que es pecado consumir chicha para en cierta manera que se empiece a disminuir el consumo de esta bebida, ¿no? Ya que a este consumo pues se le culpó de que en el país y pues en las familias hubiera mucha violencia, ¿cierto? Digamos que era como la base de la desintegración de las familias, porque entonces ya consumían mucha chicha, entonces agredían a la familia, venían las separaciones, ¿cierto? Entonces ya como que se empezó a limitar bastante el consumo de esta bebida. Entonces eso fue más o menos el inicio del prohibicionismo en Colombia, y pues ya hemos visto que ha venido avanzando igual con las políticas de Estados Unidos, que ya ellos eran como los que imponían a los países, ¿cierto? De una u otra manera, que se prohibiera el consumo, la venta de las sustancias psicoactivas. Muy interesante su respuesta, doctora. Vemos que en la cuestión de las adicciones y de el prohibicionismo de las drogas hay muchos factores económicos, sociales y aún religiosos. Y eso nos tiene que, pues a nosotros, pues los que no estamos en el tema, pero sí nos interesa mucho, tenemos que tomar posiciones porque se acercan elecciones y lo que diga Estados Unidos, que en esta época ha elegido su presidente, incide mucho en lo que nosotros también tenemos que seguir de lo que soñamos para construir un país. Entonces, le voy a lanzar la siguiente pregunta al doctor Sandoval. Doctora Marcela, por favor, se queda ahí porque usted viene ahorita después para que nos amplíe si la chicha y las sustancias y todas estas drogas solamente se relegó a ser vendidas en el Chorro de Quevedo o qué ha pasado. Ahorita vuelve la doctora. Doctor Sandoval, ¿cree usted conveniente, ya habiendo ilustrado lo que viene ahora en la política de las drogas, de la prohibición, cree usted que en la conveniencia o no de legalizar las drogas en Colombia? ¿Qué consecuencias cree usted que traería legales, económicas, de salud? Voy a dejar también la doctora, si nos quiere ampliar el tema, colaborarnos también, doctora, es bienvenida a su respuesta. Doctor Sandoval. Ay, el micrófono está apagado y no estamos escuchando, doctor. Gracias. Bueno, esta temática acerca de la conveniencia de la despenalización o no despenalización de las drogas, pues inicialmente tiene que pasar por lo que ya explicó previamente la doctora Marcela, todo el proceso histórico de la prohibición y de la penalización. Hay que empezar diciendo que cuando nosotros miramos los resultados y hacemos una evaluación de la prohibición, haciendo una evaluación, nos damos cuenta nosotros que los costos económicos han sido unos costos muy altos. Esta prohibición, que fue emitida, como sabemos, desde el año 1971 por el presidente Richard Nixon en los Estados Unidos, a través
de su alocución televisiva en donde declaró la guerra a las drogas, ha traído unos costos económicos muy grandes, no solo para los Estados Unidos, sino para nosotros los países que estamos inmiscuidos dentro de la cadena del consumo de las drogas. Sabemos que hay países como Colombia que son, entre comillas, países productores. Ya Colombia está pasando también a una etapa de país consumidor. Hay otros países que son países de tránsito, como es México, y los países consumidores como los Estados Unidos. Los costos no solamente son económicos, sino que los costos se reflejan también en vidas. La pérdida de vidas humanas es un costo social muy alto que hemos tenido que pagar, especialmente los países que estamos en la parte de la producción hacia el hemisferio sur, los países latinoamericanos. Si nosotros sumamos todo eso y lo colocamos en la balanza y lo comparamos con lo que nosotros podríamos decir, la reducción de la producción, de la comercialización y la reducción del consumo, prácticamente no ha habido una reducción de producción, ni de comercialización, ni del consumo. Entonces, esto nos muestra a nosotros que la política prohibicionista o punitiva, por llamarla de otra manera, ha sido una política que no ha producido o no ha dado los resultados que se hoy tenemos que entender que hay 4 modelos que existen en el momento para intentar disminuir tanto la producción, la comercialización y el consumo de drogas psicoactivas. El primer modelo es un modelo moral. Este modelo moral es el que identifica pues al consumidor como alguien que está fuera de las conductas normales y es discriminado, es rechazado, es estigmatizado. Y al igual que él, pues la droga y todo el tráfico de drogas, pero es algo de tipo moral. Otro modelo es el modelo prohibicionista, que es el que estamos tratando en este momento. Y el tercer modelo es un modelo en donde hay una laxitud. En este modelo que ha sido encabezado por algunos países como Holanda, Inglaterra, Suecia, y aquí en Latinoamérica, en lo que es Sudamérica, pues Uruguay y Colombia intentó entrar o está intentando entrar un poco en ese modelo. Se intenta producir una reducción del daño de las personas dándole un enfoque diferente. Y el cuarto modelo es un modelo de total despenalización de la droga. No podemos decir que ninguno de estos modelos, por medio de los cuales se intenta tratar, es perfecto en sí mismo. Yo pienso, y el concepto que tengo, es que debemos buscar una integración en medio de que una estos 4 modelos y permita, haciendo una integración de los modelos, encontrar una solución para enfocar el problema de las drogas, no solamente desde un problema de criminalización punitivo, sino entender que las drogas tienen un trasfondo de problema de salud pública, porque la droga, la drogadicción y las adicciones son una enfermedad definida como tal dentro de los cánones de la medicina. Entonces nosotros no podemos penalizar al adicto porque el adicto es un enfermo. Entonces tendríamos que buscar un equilibrio entre una solución de salud pública con un equilibrio que busque una salida social a la corrupción también.